Ya veo al profesor Jorge. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias por estar acá. Damos inicio al miércoles sindical número 32. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Plaza. Él es licenciado en Pedagogía Reinductiva. Él es también director de teatro y igualmente es miembro del Círculo de Historia Política, Centro de Estados e Investigaciones, docentes del CEID-AB. El tema de hoy es cultura y sociedad. Bienvenido, doctor Jorge, y le entrego el micrófono. Muy amable por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Sí, soy miembro del Círculo de Historia y Política del Centro de Investigaciones Docentes de la ADE. Hoy vamos a hacer una serie de reflexiones en torno a la cultura. Estas reflexiones van a girar inicialmente en torno a la cultura de manera general, algunos conceptos esenciales, sus relaciones y finalizará con una interpretación de la cultura como política, sobre la que haremos diferentes abordajes por la complejidad del tema que serán reiteradas y cerraremos con algunas sugerencias de propuestas para la construcción de una nueva cultura. Bueno, ya me dijeron que no va a haber conversatorio al final. Así que, bueno, si alguien quiere hacer alguna intervención, entonces sugiero que tome notas para las preguntas e intervenciones al final del conversatorio. Vamos a intentar una definición general de cultura que nos permita ver su importancia en las sociedades humanas. La cultura son todas las interacciones materiales e intelectuales de los seres humanos con relación a la naturaleza y la sociedad, es decir, las relaciones con las ciencias naturales, su aplicación técnica, su filosofía, como con las ciencias sociales, su ética, su estética y sus artes, como de las interacciones asociativas y dialécticas entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Un primer concepto elemental es que toda cultura humana parte de las condiciones materiales que posibilitan determinadas formas de pensamiento. Por ejemplo, en las condiciones materiales de las sociedades originarias surgidas con la aparición de la especie humana en el continente madre de África, hace más de 300.000 años, surgen las primeras cosmovisiones sobre la cultura humana, el pensamiento mágico y posteriormente el mágico religioso politeísta propio de la vida de los pueblos nómadas, recolectores y cazadores, explorando y descubriendo su mundo natural del que hace parte y de su mundo social en permanente movimiento. ¿Pueden ustedes imaginarse a esos seres humanos pensando, imaginando qué hay detrás de esos fenómenos naturales y sociales? Y no había otra explicación práctica que la presencia de seres mágicos haciendo obrar las fuerzas de la naturaleza y del humano. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobre las leyes científicas sobre la naturaleza y las sociedades apenas estaba iniciando su historia. En la historia natural y en las relaciones sociales, que también contiene sus historias personales y las historias con el otro, con la pareja, y la historia de los diferentes tipos de familia que van conformando matriarcales o patriarcales, extensas o locales, nómadas o sedentarias, y las historias de esas comunidades a las que pertenecían esas familias en contextos rurales o urbanos, en diferentes tipos de territorio, y las historias de las diferentes sociedades que iban desarrollando esas comunidades en su relación con la naturaleza
se desarrolla la vida humana. Un segundo concepto elemental es que toda cultura humana construye una cosmovisión sobre la naturaleza y la sociedad en que se convive, y va desarrollando diferentes cosmovisiones a partir del cambio de los medios con que produce, tanto en lo material como en lo intelectual, que necesariamente cambia las formas de las relaciones sociales entre ellos para la producción y a su vez las formas de pensar la naturaleza y la sociedad. Una primera cosmovisión originaria, mágico-religiosa, evoluciona y se interacciona para dar surgimiento a una segunda cosmovisión de la cultura humana, haciendo surgir con el cambio de los medios de producción a partir de descubrimientos como el fuego y su aplicación a diferentes procesos productivos, nuevos materiales, nuevas herramientas, nuevos procedimientos que van a modificar las formas de apropiarse del mundo natural y social. Con la domesticación de las semillas y el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, se origina el sedentarismo y los excedentes de producción, y en esas condiciones materiales surge la necesidad, el interés, el deseo de apropiarse de esos excedentes de producción por parte de unos clanes, élites, que van a ir formando unas instituciones políticas, ideológicas, jurídicas, para garantizar una visión de sus intereses económicos de apropiación como moralmente válidos, y construir una cultura hegemónica que la mayoría de la población acepte como común, pública, colectiva, es decir, que legitima y legaliza en un marco jurídico y en un marco ideológico conceptual que sustente un modo de producción a su servicio, en donde el marco jurídico diseñado como una camisa de fuerza mantenga los intereses económicos de la élite dominante o hegemónica, y para ello construye unos aparatos de poder, un Estado que ejerce el poder a su nombre, un gobierno que lo ejecute, un aparato jurídico y de control social que evite subversiones al régimen establecido sobre la base de la apropiación y el despojo, o sobre la excepcionalidad y la superioridad del clan o la élite sobre lo común, lo colectivo y lo público, construyendo narrativas económicas, políticas o religiosas que sustenten su poder como clase social dominante, evitando la redistribución de riquezas entre la mayoría de la población de un territorio o de una nación, que finalmente hoy ha terminado controlando la geopolítica, la geoeconomía y la geocultura en los diferentes continentes, tanto en lo material como en lo intelectual. Estos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que vamos a ver en el desarrollo de la historia de las sociedades divididas en clases sociales, desde las comunidades originarias con sus sociedades comunitarias, en las que van surgiendo los clanes, las élites, que luego evolucionan en alianzas entre ellas, dando paso a las federaciones para dominar otros pueblos, como el caso Chibcha en la zona andina colombiana, o los reinos en el caso azteca en México, pero que también tuvieron presencia en diferentes territorios de Centroamérica y Suramérica, y saltan a los imperios en el caso inca como producto de la interacción de las más avanzadas sociedades preincaicas para el caso americano y en particular de América Latina. Sociedades americanas en donde se acababa el régimen comunitario para dar nacimiento al modelo de producción, donde por primera vez otro ser humano es reducido a herramienta de producción, el régimen esclavista. Y el surgimiento de una nueva cosmovisión de la cultura humana,
las cosmovisiones teológicas, primero politeístas de muchos dioses y diversidad de culturas, a la monoteísta de un único Dios y de un pensamiento único, dominante o hegemónico dentro de las comunidades para consolidar un nuevo modo de producción. Un Estado, el gobierno, el nuevo marco jurídico, la nueva ideología que garantice su acumulación de riqueza por la explotación de seres humanos en condición de esclavos. La invasión europea, porque estamos hablando del caso americano, la invasión europea, permítame un segundo, que tengo aquí una... La invasión europea se produce en esta fase de transición del modo de producción comunitario al esclavista. ¿Qué quiero decir con ello? Que en el imperio incaico ya estamos pasando, iniciando ese proceso de las comunidades comunitarias a las comunidades esclavistas, que produjo extensas guerras civiles entre las diferentes formas de poder de los pueblos originarios, que evolucionaban de las tribus nómadas o sedentarias a las federaciones, luego a los reinos y finalmente al imperio, y en sus contradicciones internas y externas se produce la invasión colonialista española y portuguesa, que va a generar la imposición como modelo económico hegemónico de un modo de producción y una cultura agraria o feudal, y el desarrollo de la interacción entre los clanes, élites y las clases sociales que estaban en surgimiento en América, con las clases sociales feudales consolidadas y en decadencia, frente a las naciones burguesas y sus revoluciones que iban a consolidar el modo de producción capitalista, burgués o liberal en Europa y luego en el mundo. Este nuevo cambio en los medios de producción, ya no centrado en la explotación solo de mano esclava, sino en la propiedad de la tierra productiva por el avance científico y técnico, como por la sublevación de los pueblos esclavos contra sus dueños, posibilitó la derrota de las federaciones, los reinos y los imperios en Latinoamérica bajo la dirección interesada de un nuevo poder, del nuevo poder colonial europeo, y el surgimiento de nuevas clases sociales, el señor feudal propietario de las tierras y los campesinos semilibres que trabajan las tierras. Se consolidan las cosmovisiones teológicas monoteístas y el poder político, económico y cultural de pensamiento único en las monarquías y sus iglesias. Hasta que se produce el salto de la producción agraria artesanal y de prestamistas a la producción con base en las nuevas herramientas, procedimientos, métodos, materiales para la producción de la revolución industrial. La electricidad, el vapor y luego el petróleo, las revoluciones burguesas y campesinas contra las monarquías y sus iglesias, así como el surgimiento de nuevas clases sociales, los burgueses, industriales, comerciantes, banqueros y la explotación de mano de obra sujeta al libre mercado, y del surgimiento de la nueva clase obrera y de las clases medias, tanto en las zonas rurales como urbanas. Y surge la tercera nueva cosmovisión, antropocéntrica, de la cultura centrada en el individuo, la acumulación de capitales en las élites burguesas. Para garantizar el Estado, el gobierno, la nación y una ideología que sujete a la nueva cultura, se va a imponer como hegemónica, centrada en la formación de un ser humano atrapado en su presente inmediato, es decir, sin conciencia histórica, en la construcción de una personalidad megalómana, egocéntrica, nihilista, hedonista, conduciendo a la pérdida de su conciencia social, es decir,
a la pérdida de sus relaciones sociales con el otro, su familia, sus comunidades, su sociedad y su relación con la naturaleza, hasta lograr que se explote a sí mismo hasta morir en la sociedad del consumo, solo y fragmentado, nuevamente reducido a herramienta de producción al servicio de la acumulación absoluta de capital en el menor número de seres humanos posible. Como bien lo plantean autores como Bauman, sociólogo inglés, o Hahn, que es un filósofo alemán, o la escuela de los posmodernos en diferentes regiones del mundo, que hacen muy buenas presentaciones, argumentan mejor y concluyen en vía contraria para confundirse o confundir y lograr el mismo efecto que dicen combatir. Bueno, este objetivo de la sociedad burguesa del siglo XXI, en su fase superior como imperialismo global en crisis, se esfuerza por aplicar los últimos desarrollos del conocimiento científico y su aplicación técnica tanto al mundo natural como al mundo social, para lograr alargar un cuarto de hora su existencia en la historia, tratando de imponer una hegemonía moral sobre la ética humana. Se trata de hacer pasar los intereses, las necesidades, los deseos de una élite como moralmente válidos para toda la sociedad humana, es decir, la moral es el comportamiento humano socialmente aceptado al interior de un individuo o de un grupo humano que no necesariamente es de interés o sirve para resolver necesidades para el conjunto de la sociedad humana, porque ella, la sociedad humana, ha desarrollado una ciencia filosófica que se ha dado en llamar ética, que es la ciencia que estudia la moral de los diferentes individuos, familias, comunidades o sociedades y la preservación de sus derechos y compromisos con la humanidad en su conjunto. Un ejemplo. Con este ejemplo creo que vamos a tener claridad sobre este asunto. La élite sionista, bien de origen mesiánico judío o cristiano, que es una minoría entre las comunidades judías y protestantes, pueden creer que son el pueblo elegido por Dios para dominar al mundo, que son una raza superior y excepcional a la que los demás seres humanos deben someterse por ser inferiores, y lo asumen como algo natural, lo normalizan, lo legitiman y lo legalizan al interior de sus centros de poder y se los imponen a los pueblos del mundo que pueden someter. Este comportamiento es moralmente válido para ellos, pero viola los derechos humanos del resto de los habitantes del planeta Tierra. No es ético porque atenta contra la vida natural y contra la vida social. Un ejemplo concreto, contra los derechos naturales y sociales del pueblo palestino en Gaza, pero su alcance no se limita a un pueblo en particular, sino al conjunto de la sociedad humana. Entonces, lo que han venido haciendo es montar una moralidad en la que el individuo debe estar atrapado en su inmediato presente, sin conciencia histórica ni social, y para ello se hace necesario separar la interacción entre ética y la moral, entre la ciencia y la tecnología, entre la teoría y la práctica, entre el mundo real y el mundo imaginario o virtual, y hacer pasar o atribuir los daños producidos por las élites hegemónicas a la naturaleza y a la sociedad, a las víctimas o a los opositores de sus políticas. En ciencia y tecnología, la élite de la acumulación absoluta de capitales no utiliza la ciencia, porque ella contiene principios éticos que le impedirían una aplicación moral que hiciera daño a la naturaleza y a la sociedad.
Entonces toman la aplicación de la ciencia para resolver problemas concretos, es decir, invierten la lógica interacción ciencia-tecnología, priorizando la técnica sobre la ciencia y con una mirada pragmática centrada en la ganancia económica en su aplicación, presentándose como tecnociencia, tecnoeconomía o como tecnoburocratismo, que en últimas es la aplicación de una herramienta dentro de un procedimiento para resolver un problema, pero que al resolverlo no permita mirar su contexto y las consecuencias para la naturaleza y la sociedad, porque lo que se prioriza es el valor de cambio, es decir, la ganancia para una élite y no su valor de uso, es decir, el beneficio para la sociedad en su conjunto y para la naturaleza de la que hacemos parte y dependemos para subsistir como especie humana. Lo que vemos en el comportamiento adictivo desarrollado al interior de los dispositivos electrónicos o la utilización de inteligencia artificial con el mismo propósito, para reforzar la política cultural y educativa que incentiva las miradas centradas en el inmediato presente, ya no solamente en su presente inmediato como ser social, sino restringido y centrado en su presente personal, en sus percepciones de necesidades, intereses o deseos inmediatos y su satisfacción inmediata, que van a ir desarrollando psicopatías o sociopatías en la población, como la megalomanía, el egocentrismo, el hedonismo, el nihilismo, trastornos emocionales y socioafectivos, entre otras, complementado como política de dominación con nacionalismos chauvinistas, dogmatismos, sectarismos o fundamentalismos políticos, religiosos, étnicos o de género, reforzados por los grandes medios de comunicación y de publicidad con el objetivo de crear una narrativa que logre que la mayoría de las sociedades y sus culturas en los diferentes territorios de los diferentes continentes se fragmenten y colisionen unas contra otras para lograr seguir manteniendo su hegemonía cultural, política, económica, jurídica, militar, entre otras, en busca de la acumulación absoluta de capitales en el mínimo posible de individuos, que se ha logrado históricamente sobre la vieja estrategia de dividir para reinar de las élites dominantes. O, como diría Simón Bolívar, hasta lograr esa especie de permanente infantilismo al que someten a los pueblos para su dominación. Ya para ir cerrando, la cultura debe leerse en un proceso que puede contener unas claves elementales o fundamentales para su análisis, su síntesis, su interpretación y la transformación o conservación de esa cultura, el tipo de influencia o pensamiento dominante o hegemónico en que se encuentra una cultura, el momento histórico en que surgió y sus interacciones sociales, económicas, culturales y su contexto local, regional, nacional, continental y mundial, que va a desarrollar esa cultura, es decir, la interacción asociativa entre esa cultura y las culturas que le dieron origen, como las culturas con las que compartió el tiempo y el espacio de su florecimiento, su duración en el presente y su interacción en los desenlaces en las nuevas culturas. Una primera clave es que la cultura se presenta como desarrollo de la humanidad en su conjunto, como cultura universal, pero también como una cultura particular, digamos, de la cultura latinoamericana o como una especificidad de un país, digamos, Colombia, lo que permite desarrollos paralelos y diversos
según la particularidad, la especificidad del desarrollo, del modo de producción y sus entrecruzamientos entre nuevas y viejas estructuras heredadas históricamente en esa localidad, región, país, continente y sus relaciones con la cultura universal. Estas categorías de universalidad, particularidad y singularidad también pueden aplicarse a un país latinoamericano. Tomemos a Colombia, la cultura colombiana en su conjunto, la particularidad de sus regiones culturales, la región costeña de la costa pacífica o atlántica, los departamentos de la región andina, la región llanera, la región amazónica y la especificidad que se encuentra en cada una de ellas en una subregión o en un territorio y su historia económica, política, cultural, natural concreta. Una segunda clave es el pensamiento dominante en cada una de las etapas de desarrollo de la cultura humana, el pensamiento mágico original entre el paleolítico y el neolítico, periodos en el que se desarrolló ese salto de los homínidos a los Homo sapiens, o del pensamiento teocéntrico y sus saltos del politeísmo al monoteísmo de las sociedades esclavistas, o su paso a las sociedades medievales o feudales, el pensamiento etnocéntrico, ese salto en que se reemplazan los dioses por el humano de las élites en el poder, de las sociedades modernas burguesas, capitalistas o liberales. Perdón. Y sus saltos del libre mercado y de pensamiento individual, de la acumulación originaria de capitales al monopolio nacional y su salto a los monopolios internacionales y la destrucción de los estados nacionales, como lo estamos viendo hoy, imponiendo sus modos de producción económico, político, social y cultural como hegemónicos sobre las demás culturas y sociedades humanas, que presentan diversos y paralelos procesos de desarrollo cultural según el continente y sus historias económicas, políticas, sociales y culturales, y las interacciones sociales con otros continentes y sus centros de poder. Y finalmente, el pensamiento antropobiocéntrico, que viene desarrollándose en ese salto hacia la unidad dialéctica que desarrolla el buen vivir entre la naturaleza y las sociedades humanas. Una tercera clave es la relación ciencia, tecnología y modos de producción, que van a determinar en última instancia el sistema económico-político, como el sistema cultural, educativo y jurídico, el tipo de Estado y gobierno, en el desarrollo del pensamiento filosófico, ético, estético y artístico, en el pensamiento sobre la historia natural y su ecología y en una determinada sociedad. En un momento histórico como hoy, en donde en los últimos 50 años se ha producido en esta relación ciencia, tecnología y modos de producción una democratización desarrollada por la vertiginosa e imparable producción de conocimientos científicos y su aplicación práctica para el bienestar de la sociedad y la naturaleza, dando un salto de la producción mecánica, manufacturera, a la producción automática y de ella a la automatizada, con el desarrollo de nuevas ciencias y técnicas cibernéticas, robótica, nanotecnología, biotecnología, ciencias cuánticas, de comunicación, entre otras, que reducen el trabajo rutinario y alienado, reducen las jornadas laborales y liberan el tiempo y el espacio de los productores para dedicarse al que más les guste hacer o más aman hacer en sus vidas, como personas, como familias, como comunidades, como sociedades abiertas al conocimiento. Lo anterior está conllevando a la apropiación de conocimientos por parte de diferentes estados y gobiernos con beneficio para sus pueblos y sus diversidades étnicas,
a pesar de la resistencia de los propietarios de los medios de producción, de comunicación y del conocimiento, entre comillas, que se había convertido en un hábito, costumbre, tradición, mito y fetiche en las sociedades divididas en clase. Un ejemplo, el salto que dieron algunos países de los más pobres del mundo a potencias económicas, sociales, políticas, culturales y militares, como producto de esta apropiación de la ciencia y la tecnología y sus aplicaciones en sus sistemas productivos, material e intelectual, con todas las limitaciones y rezagos de sociedades anteriores. ¿Por qué? Porque la cultura hegemónica de determinada sociedad o imperio no elimina la diversidad cultural. Nunca lo han logrado históricamente. Lo que sí ocurre es que se interaccionan y siguen viviendo, como en el caso de las comunidades originarias, desde la ancestralidad, pero también desde sus descendientes actuales como actores políticos. Y esos movimientos de la historia no se dan de forma lineal, sino se producen de forma dialéctica en la interacción entre las diferentes clases sociales que van surgiendo en cada momento histórico y que van a ser determinadas por las condiciones materiales y culturales, y en las correlaciones de fuerza entre las necesidades, intereses y deseos de esas clases sociales en pugna, produciendo periodos de avance, estancamiento o retroceso de los procesos materiales e intelectuales del desarrollo de las sociedades humanas, en donde finalmente las fuerzas sociales, políticas, económicas y culturales más desarrolladas, es decir, más humanas, se convierten en la corriente mayoritaria por su experiencia práctica y su conocimiento de la sociedad y de la naturaleza. En una interacción entre práctica y teoría, en donde cada vez que cambian las fuerzas productivas, cambian las relaciones de producción y con ellas se desarrollan las ciencias y tecnologías, que lo hacen posible, tanto en su producción material como en su producción intelectual y de valores y sentimientos predominantes en esa sociedad, originados y causados en las sociedades que le antecedieron y posibilitaron saltos nuevos en la interacción entre las diferentes culturas humanas y las diferentes clases sociales que han surgido a lo largo de sus historias, como transformaciones universales, como transformaciones particulares o como transformaciones específicas en cada territorio del planeta Tierra. Una cuarta clave es la fragmentación que se produce en la economía, la política, la sociedad y la cultura cuando se prioriza la acumulación de la riqueza social, tanto material como del conocimiento, en clanes, élites, clases sociales minoritarias que se imponen por la fuerza o la ignorancia a la mayoría de la población, basados en intereses originados en la codicia sobre lo común, lo colectivo y lo público, en delirios y deseos megalómanos, hedonistas, egocéntricos, nihilistas, que para un niño serían normales, pero que en un adulto es una patología, centrados en el individuo aislado en su presente inmediato, lo que implica destruir lo fundamental del ser humano, sus relaciones sociales e históricas y sus relaciones con la naturaleza, relaciones que nos hacen humanos. Una quinta clave es orientar las relaciones humanas hacia un pensamiento antropobiocéntrico que desarrolla una interacción entre las miradas sociales e históricas al interior de cada ser humano en su relación con el otro, con la familia, con las comunidades de que hace parte, con la sociedad y la naturaleza.
ya no con las miradas enfocadas en el valor de cambio, sino en el valor de uso en todos los campos de la actividad humana, en un momento de transición de las cosmovisiones de un mundo unipolar y de pensamiento hegemónico único a una sociedad multipolar basada en la interacción de la diversidad cultural que viene evolucionando y consolidándose con los cambios en las condiciones materiales e intelectuales en todos los continentes. ¿Qué se expresa? En el surgimiento de una nueva institucionalidad basada ya no en visiones restringidas a lo nacional, sino en la integración en bloques de países como la Unión Africana, la Organización de Cooperación de Shanghái, donde participa la casi totalidad de los países asiáticos, la CELAC en América Latina y las intercontinentales con la participación de países de diferentes continentes, como pasa con la alianza de los BRICS. Y la interacción entre las culturas latinoamericanas y las culturas africanas, asiáticas, y las representadas en los múltiples movimientos culturales y políticos en Europa, Estados Unidos y Canadá, a favor de un mundo multipolar y de interacción entre diferentes culturas, fortaleciendo la concepción de ejercer el poder para la emancipación y la libertad universal como sociedad humana, desde la particularidad del ser humano en esos procesos de emancipación y libertad, desde lo específico de un ser humano y su vida concreta en relación a la emancipación y la libertad de su familia y de las comunidades en las que hace vida, de la sociedad, la naturaleza y su historia. Y superar, permítame un segundo, y superar, ay, mi gata me hizo un salto aquí, y superar el concepto hegemónico aprendido a lo largo de las sociedades divididas en clases, de que el poder es para dominar y explotar, para dividir y reinar, para fomentar la ignorancia y su consecuencia, la violencia. Es necesario superar ese concepto hegemónico aprendido a lo largo de las sociedades divididas en clases. Estas claves son una invitación, una provocación para orientar a las nuevas generaciones de científicos sociales y naturales, de filósofos y artistas, en la formación de una nueva generación de mujeres y hombres nuevos, necesarios, si lo que queremos es transformar y crear una nueva sociedad libre de barbarie. Muchas gracias. A usted, profesor Jorge, muchas gracias. Bueno, cualquier inquietud sobre esto, aquí es como la punta del iceberg, ¿no? Para desarrollar una cantidad de cosas bien interesantes. Sí, claro, profesor. No sé si algún compañero quieras hacer alguna pregunta. Bueno, profe, no veo manitas arriba, entonces agradecemos su exposición. Muchísimas gracias, profe. Y a los compañeros. Gracias a ustedes por la invitación, y estos espacios de formación sindical son clarísimos para estas discusiones, donde es una necesidad prioritaria las discusiones ideológicas. Muchísimas gracias, profe. A ustedes, muy amables. Bueno, compañeras y compañeros, hasta un próximo miércoles. Mil gracias y feliz tarde para todos y todas.